Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos ya al espacio de las noticias, pendientes de nuevo de la actualidad, pendientes de la última hora en medio de los primeros ejercicios militares por parte de Irán. Ayer advertía a las aerolíneas que no pasaran, que no cruzaran su espacio aéreo en un momento en el que Estados Unidos vuelve a pensar que Irán puede reconsiderar sus ataques. Todo lo contrario está haciendo Hezbollah, piensa incluso atacar independientemente, ni siquiera esperar a Irán en este ataque que a priori iba a ser coordinado, mientras Israel sigue en alerta también en las últimas horas, rompiendo lazos diplomáticos con Noruega, en medio también de tensión de nuevo en Venezuela. Palabras por parte de Nicolás Maduro, por parte de Venezuela contra el presidente chileno Gabriel Boric, mientras también estamos muy pendientes de buques rusos que han llegado a Venezuela en las últimas horas y precisamente mirando a Rusia volveremos a mirar a palabras del presidente ruso Dmitry Medvedev. Habla de una nueva invasión de Ucrania en un momento en el que precisamente el país ucraniano ha intentado invadir, ha intentado una incursión en la zona de Kursk, y también pendientes de la última advertencia, el último pedido por parte de Ucrania. Pide a México que arreste a Vladimir Putin si finalmente termina asistiendo a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. Enseguida les contamos todo esto, pero empezamos mirando a Japón. Les contamos que un terremoto de magnitud 7,1 en la escala de Richter se ha producido en el mar de Japón, en concreto en el mar Hyuga-Nada, frente a la costa oriental de la principal isla meridional de Japón, Kyushu, una profundidad de 30 kilómetros, es lo que informa este jueves la Agencia Meteorológica de Japón. Inicialmente se estimó que el seísmo tuvo una magnitud de 6,9. El epicentro del sismo se registró a 103 kilómetros al este de la ciudad de Kagoshima, con una población de 550.000 habitantes, y a 26 kilómetros de Miyazaki, donde viven 311.000 habitantes. Tras el temblor, la agencia emitió una alerta de tsunami para las prefecturas de Miyazaki y Kochi. No ha habido informes inmediatos de posibles daños o víctimas. En España también les contamos que los Mossos de Escuadra han activado la operación Jaula para detener al expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, después de que este haya ingresado por primera vez en España tras 7 años en el extranjero. Para eludir la acción de la justicia española, Puigdemont ha reaparecido a eso de las 9 de la mañana a las puertas del Parlamento Regional, donde una hora después ha dado comienzo a la sesión de investidura del candidato del Partido Socialista de Cataluña, Salvador Illa, que por cierto está hablando en estos momentos, el ganador de las elecciones celebradas el pasado 12 de mayo ante unas 2.500 personas convocadas por su partido político. El independentista, el expresidente catalán, ha subido a un escenario y ha dado un pequeño discurso en el que ha criticado la represión que a su juicio se desató tras el referéndum ilegal celebrado en 2017, y ya un país, dice, en el que las leyes de amnistía no amnistian. También pendientes de Irán, el Ministerio de Aviación Civil de Egipto dijo este miércoles que ordenaba a las aerolíneas egipcias evitar el espacio aéreo iraní durante 3 horas al día siguiente, después de recibir un aviso de Teherán para hacerlo debido a ejercicios militares que por cierto ya han dado comienzo en Irán. La advertencia se produce en medio de crecientes tensiones en la región tras el asesinato la semana pasada del líder de Hamás en Teherán. El Ministerio egipcio dijo que la advertencia se produjo en un aviso enviado por Irán a todas las aerolíneas comerciales. El Ministerio indicó que la prohibición de entrar en el espacio aéreo iraní va a durar durante 3 horas, desde las 4:30 hasta las 7:30 de la mañana de este mismo jueves. Esta advertencia de Irán se ha extendido 3 horas antes del miércoles, según añadía el Ministerio. Mientras tanto, mirando a Irán, les contamos que podría reconsiderar el lanzamiento de una posible respuesta militar contra Israel en represalia por el asesinato del líder político de Hamás, que fue, como saben, asesinado la semana pasada en Teherán. Es lo que apuntan varias fuentes a Político este miércoles. Las personas con información privilegiada, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que si bien se espera que Teherán responda al asesinato del líder político de Hamás, Irán parece haber recalibrado su postura, ya que Washington ya no anticipa un ataque inminente de Irán. Según se informa, Estados Unidos ha advertido a Irán que una respuesta masiva solo intensificaría las tensiones en la región y correría el peligro de una confrontación directa entre ambos países. Es decir, personas familiarizadas con el asunto advirtieron que Irán lanzaría un ataque de represalia a principios de esta semana. Sin embargo, ahora piensan que podría estar reconsiderando su postura. Mientras tanto, cada vez parece más probable que Hezbollah ataque a Israel, independientemente de lo que Irán pueda intentar hacer. Es lo que apunta a la CNN. 2 fuentes familiarizadas con la inteligencia. El grupo militante con base en el Líbano está avanzando más rápido que Irán en su planificación y está buscando atacar a Israel en los próximos días. Es lo que apuntaba una de las fuentes. Irán, mientras tanto, parece estar aún trabajando en cómo planea responder, según apuntaban varios funcionarios a la CNN. Un funcionario militar estadounidense dijo a CNN que Irán había hecho algunos, pero no todos los preparativos
preparativos que Estados Unidos esperaría ver antes de un gran ataque contra Israel. Sin embargo, dada la proximidad del Líbano a Israel como su vecino directo al norte, Hezbollah podría actuar con poco o ningún aviso, es lo que apuntaba la segunda fuente familiarizada con la inteligencia, lo que no es cierto en el caso de Irán. Dicen que no está claro cómo o si Irán y Hezbollah, representante más poderoso del país, están coordinando un posible ataque en este momento, y hay una sensación entre algunos funcionarios de que los dos pueden no estar completamente alineados sobre cómo avanzar. Mientras tanto, Israel le ha dicho a Estados Unidos que si Hezbollah daña a civiles israelíes como parte de su represalia por el asesinato de su principal comandante militar, la respuesta de las fuerzas de defensa de Israel sería desproporcionada, es lo que apuntan dos funcionarios israelíes. Dicen que no quieren una guerra total con Hezbollah en el Líbano y que ahora están intentando trazar una línea clara para definir qué obligaría a Israel a intensificar el conflicto y arriesgarse a una guerra. Dos funcionarios israelíes dijeron que en los últimos días Israel le dijo a Estados Unidos a través de varios canales militares que le preocupa que Hezbollah pueda atacar centros de población civil si intenta atacar bases militares en el centro de Israel. Como parte de la ofensiva diplomática de Israel contra Noruega, tras su reconocimiento unilateral de un Estado palestino, el ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, ha anunciado este jueves que Israel revoca el estatus que permite al equipo diplomático noruego operar en la autoridad palestina, deteniendo de hecho toda representación de la embajada noruega en Israel en relación con el órgano de gobierno palestino. Este miércoles, Ynet informaba que Israel decidió cancelar el acuerdo de depósito con Noruega en relación con la custodia de los fondos de liquidación designados para la autoridad palestina. También miramos a Estados Unidos después de que un par de activistas de extrema izquierda del movimiento Un Committee declararan que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, había mostrado apertura a reunirse con ellos para discutir un embargo de armas a Israel. La campaña de Harris ha emitido una declaración indicando que no tiene intención de hacerlo. Dicen que desde el 7 de octubre el vicepresidente ha priorizado el compromiso con los miembros de la comunidad árabe, musulmana y palestina y otros con respecto a la guerra en Gaza, es lo que apunta un comunicado de la campaña de Harris. Dicen que en este breve compromiso reafirmó que su campaña seguirá interactuando con estas comunidades. La vicepresidenta, dicen, ha sido siempre clara, siempre trabajará para garantizar que Israel pueda defenderse de Irán y de los grupos terroristas respaldados por Irán. Dicen además que la vicepresidenta está centrada en asegurar el alto el fuego y el acuerdo sobre los rehenes que están actualmente sobre la mesa. También miramos al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este miércoles que no confía en que haya una transición pacífica del poder si el expresidente Donald Trump pierde en noviembre, señalando los comentarios del candidato republicano que sugieren que la única forma de que pierda es que le roben las elecciones. Decía Biden, si Trump gana, no estoy nada confiado. Es lo que apuntaba en una entrevista con CBS News antes de corregirse. Decía Biden, quiero decir, si Trump pierde, no estoy nada confiando. Va en serio lo que dice, no le tomamos en serio, pero va en serio todo eso de que si perdemos habrá un baño de sangre. Dice Biden que tendrían que ser unas elecciones robadas, es lo que añadía en su primera entrevista desde que puso fin a su campaña, que se espera que se emita íntegra el domingo por la mañana. Trump advirtió en marzo de que si perdía las elecciones de 2024 sería un baño de sangre para la industria automovilística estadounidense, comentarios que Biden y su campaña no han tardado en utilizar, afirmando que el expresidente estaba incitando a la violencia política. También miramos a Venezuela. El Ministerio Público venezolano ha anunciado este miércoles el inicio de una investigación penal contra los responsables de la publicación y el mantenimiento de una página web que almacena los presuntos resultados electorales de Venezuela defendidos por la oposición como verdaderos, aunque no han sido certificados por el Consejo Nacional Electoral. La Fiscalía aseguró que en ese portal se publican presuntos documentos forjados o falsificados con los que se pretende usurpar las funciones del CNE, lo que causa zozobra en la población, según se lee en un comunicado publicado en X por el fiscal general Tarek William Saab. A los administradores del sitio se les imputarán los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración, según puntualiza este texto. Precisamente Venezuela ha llamado este miércoles golpista al gobierno de Gabriel Boric después de que el presidente de Chile reiterara que su país no reconoce el triunfo autoproclamado de su homólogo Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio. En X, el ministro de Exteriores del país caribeño, Iván Gil, expresó que con estas declaraciones en las que Boric también dijo no tener dudas de que el gobierno venezolano ha intentado cometer un fraude, el chileno se coloca a la derecha del presidente de Argentina, Javier Milei, y del Departamento de Estado de Estados Unidos. Decía, se le cayó definitivamente la máscara, queda al desnudo su gobierno pinochetista y golpista, es lo que agregaba el canciller en la red social X.
También miramos a la líder opositora María Corina Machado, asegurada este miércoles que lo único que le queda al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es el apoyo reducido de la cúpula militar después de las elecciones del 28 de julio, cuyo resultado oficial ratificó la victoria del líder chavista, lo que ha sido denunciado como fraude dentro y fuera del país. Machado dijo que el presidente Nicolás Maduro debe entender que su mejor opción es entablar una negociación con el antichavismo mayoritario, que insiste en la victoria de su abanderado Edmundo González Urrutia en las elecciones del 28 de julio, pese a que el ente comicial declaró ganadora al mandatario. A juicio de Machado, principal valedora de González Urrutia, este proceso de diálogo tiene que tener como base el respeto a la soberanía popular ejercida el 28 de julio. Si bien todavía no hay negociación, sí que existe, dice, una absoluta disposición por parte de la oposición mayoritaria agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática. Precisamente mirando a Venezuela les contamos que un buque ruso, en concreto el buque escuela Smolny de la flota del mar Báltico de Rusia, ha llegado a Venezuela como parte de una visita de trabajo que coincide con una de las mayores crisis políticas en ese país latinoamericano, desatada tras los problemas en las elecciones presidenciales del 28 de julio. De acuerdo con el medio oficial ruso Sputnik, el arribo de esta embarcación se produce en un contexto de cooperación integral entre Caracas y Moscú. El barco llegó a las 10 hora local al puerto internacional de La Guaira, situado en Vargas, al norte del país. La nota indica que se espera que la tripulación del buque participe en varios eventos, incluida una ceremonia de colocación de ofrenda floral en la plaza Bolívar Chávez. Además, los marineros van a visitar la gobernatura y van a realizar un recorrido por el casco histórico de La Guaira. El Smolny estuvo en La Habana entre el 27 y el 30 de julio, en un suceso que fue calificado por el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias cubano como una visita de trabajo, pese al inusual del incremento en la frecuencia de estos viajes. Pendientes también de Taiwán, su Ministerio de Defensa ha alertado en su cuenta de X de que había detectado que 27 aviones y 8 barcos del Ejército Popular de Liberación de China estuvieron acercándose a la isla durante la noche. El organismo informa que 17 de los aviones cruzaron la línea mediana y entraron en la zona de defensa antiaérea del suroeste de Taiwán. El ejército taiwanés respondió desplegando aviones, barcos y sistemas terrestres de misiles tierra-aire para hacer un seguimiento. Decían en un comunicado que han supervisado la situación y que han respondido en consecuencia, es lo que afirmaban desde el ministerio. La semana pasada el mando regional de Dongjin de las tropas taiwanesas llevó a cabo el ejercicio de lealtad en el que se efectuaron disparos nocturnos con fuego real de artillería. Pendientes de más noticias, pendientes ya del conflicto en Ucrania, la última incursión, el último intento de Ucrania en la región de Kursk. Hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida les contamos todo en Negocios Televisión. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero los inversores en bonos que se han visto perjudicados por la compra de Credit Suisse pueden necesitar más que unos meses antes de estar dispuestos a lanzarse a por los bonos de capital adicional Tier 1, los AT1, que el VS espera todavía colocar en el mercado. Es fácil entender por qué los inversores en deuda subordinada pueden mostrar cautela, porque recibieron un duro golpe cuando el banco suizo aceptó hacerse cargo de su rival en quiebra en marzo. Títulos con un valor nominal de 17.000 millones de dólares que desaparecieron de un día para otro. Y lo que es peor, fueron borrados a pesar de que los accionistas consiguieron retener algo de valor, en un extraordinario vuelco de la jerarquía tradicional del capital. Los bonos AT1, los convertibles contingentes, los cocos, se crearon a raíz de la crisis financiera de 2008. Era una forma en la que los bancos que colapsaran absorbieran las pérdidas, lo que hacía menos probable un rescate financiado por el contribuyente. Apuesta arriesgada, porque si un prestamista se mete en problemas, esta clase de bonos se pueden convertir rápidamente en capital o amortizarse por completo. Son de mayor riesgo y por eso ofrecen un mayor rendimiento que la mayoría de los emitidos con calificaciones crediticias similares, lo que los hace populares, sobre todo entre los que tienen dinero, los clientes institucionales. Por lo general, los tenedores de bonos, en el orden jerárquico, están arriba.
Cuando un banco colapsa, los accionistas son los primeros que pierden, pero debido al cambio de las normas, por el caso Credit Suisse, ya nada está sobre seguro. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos pendientes de la actualidad de la última hora. Miramos ahora el conflicto en Ucrania. Les contamos que los sistemas de defensa antiaérea han derribado en las últimas horas 6 drones y 12 cohetes sobre la región rusa de Kursk, el escenario desde el pasado martes de una incursión terrestre ucraniana. Es lo que informaba en el día de hoy el gobernador en funciones de esa entidad fronteriza con Ucrania, Alexei Smirnov. Decía que anoche y durante la mañana las fuerzas de defensa antiaérea abatieron sobre la región de Kursk 6 drones ucranianos de ala fija y otros 5 cohetes, es lo que escribía en Telegram el gobernador, que anteriormente había informado del derribo de 7 cohetes. En la víspera, Smirnov decretó el estado de emergencia en la región para paliar las consecuencias de la incursión de las fuerzas enemigas. Las autoridades locales informaron que desde el comienzo de la incursión varios miles de personas han abandonado la región y más de 600 fueron acogidas en albergues. A consecuencia de los ataques han muerto 5 civiles y otros 31 han resultado heridos, según los últimos datos del Ministerio de Seguridad de Rusia. Precisamente las fuerzas rusas deben avanzar hacia Odessa, Kharkov, Dnipro, Mykolaiv, Kiev y más allá. Es lo que apunta este jueves el vicejefe del Consejo de Seguridad de Rusia y el expresidente Dmitry Medvedev. Al comentar sobre la incursión ucraniana en la región de Kursk, Medvedev dijo que la operación de Moscú ya no debe apuntar solo a asegurar los territorios que Moscú considera suyos y que Rusia detendrá su avance solo cuando considere que es beneficioso hacerlo. Miramos también a Ucrania. Ha solicitado a México que arreste al presidente ruso Vladimir Putin si visita su país, después de que surgieran informes en los medios sobre una invitación para asistir a la toma de posesión de su homóloga mexicana a finales de este año. Decía Ucrania que confía en que el gobierno mexicano va a cumplir en todo caso con la orden de captura internacional, entregando al citado hombre al órgano judicial de Naciones Unidas de La Haya. Es lo que señala este miércoles la Embajada de Ucrania en México. Un día antes, la Embajada de México en Moscú confirmó al diario ruso Izvestia que Putin ha sido invitado a asistir a la toma de posesión de la presidenta electa mexicana Claudia Sheinbaum el 1 de octubre, pero que él va a decidir si participa o designa otro funcionario para que lo haga en su nombre. Añaden que la Embajada de Ucrania en México reconoce que el gobierno de México invita a representantes de todos los países con los que mantiene relaciones diplomáticas. Es lo que agregaba el comunicado de la Embajada ucraniana, transmitiendo el agradecimiento de Kiev por la invitación extendida al presidente Volodymyr Zelensky. El comunicado también recordó que la Corte Penal Internacional emitió el año pasado una orden de arresto contra Putin, acusándole de ser culpable de las circunstancias en Ucrania. Las tropas ucranianas han avanzado hasta 10 kilómetros dentro de Rusia, lo que posiblemente sea la incursión fronteriza más grave del conflicto. Es lo que afirma el Instituto para el Estudio de la Guerra. Las fuerzas ucranianas irrumpieron en la región de Kursk, en el suroeste de Rusia, el martes por la mañana, desplegando cerca de 1000 soldados y más de 2 docenas de vehículos blindados y tanques, según el ejército ruso. Kiev no ha comentado oficialmente la operación. El general ruso de mayor rango prometió ayer aplastar la incursión y hacer retroceder a los combatientes ucranianos hacia la frontera. Decía el Instituto para el Estudio de la Guerra que las fuerzas ucranianas han logrado avances confirmados de hasta 10 kilómetros en el oblast de Kursk de Rusia en medio de continuas operaciones ofensivas mecanizadas en territorio ruso. Es lo que apunta en su última actualización. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania ha dicho este jueves que la decisión de Níger de cortar las relaciones diplomáticas con Kiev era lamentable y que Kiev consideraba que la medida se basaba en acusaciones infundadas y falsas. La Junta Militar de Níger dijo este martes que estaba actuando en solidaridad con Mali, que anteriormente rompió relaciones con Kiev debido a las declaraciones de un funcionario de inteligencia militar ucraniano que, según dijo, mostraban el apoyo de Kiev a los rebeldes que luchan en el norte de Mali. También hablamos del Fondo Monetario Internacional. Considera que el programa de Bitcoin de El Salvador, que en 2021 se convirtió en el primer país del mundo en adoptar este criptoactivo como moneda de curso legal, no es lo suficientemente seguro. Dice que si bien muchos de los riesgos asociados no se han materializado, existe un reconocimiento conjunto sobre la necesidad de redoblar los esfuerzos para mejorar la transparencia y mitigar los potenciales riesgos fiscales y de estabilidad financiera del proyecto Bitcoin, que es lo que apuntaba durante este martes una declaración del Fondo Monetario
internacional. La declaración surge en el marco de negociaciones bilaterales sostenidos en los últimos meses, encaminadas a definir qué políticas podrían ser apoyadas por un programa del FMI para hacer frente a los desequilibrios macroeconómicos del país centroamericano. De acuerdo con el organismo financiero, se han logrado avances hacia la implementación de un programa para fortalecer las finanzas públicas, la gobernanza y la transparencia, entre otros aspectos. En cuanto a los riesgos derivados del uso de Bitcoin, dice que serán necesarias más discusiones para determinar las directrices que garanticen la estabilidad y prosperidad en beneficio de toda la población salvadoreña. De acuerdo con la oficina Bitcoin, una entidad gubernamental oficial salvadoreña, las reservas de la nación en Bitcoin alcanzan actualmente los 5.835, unos 334 millones de dólares. También pendientes de la sesión europea, los principales mercados bursátiles europeos han abierto con pérdidas este jueves, ya que la última tanda de resultados corporativos no ha impresionado a los inversores, lo que ha frenado el impulso alcista que siguió a la caída del mercado global del lunes. Además, Siemens, AG, Allianz, Deutsche Telekom o AG han informado de ingresos más altos en comparación con el trimestre del año anterior. El DAX ha llegado a perder algo más de medio punto porcentual, mientras el Eurostoxx ha caído un 0,74%. Siemens AG, con un descenso del 2,91%, ha sido el peor valor de ambos índices. El CAC 40 parisino también ha caído un 0,65%, con un 2,61% de caída de ST Microelectronics. El FTSE 100 británico también ha cotizado a la baja, con caídas del 0,75%, sobre todo el foco en BT Group, que cedía un 4,53%. El euro se negociaba con una subida del 0,18% frente al dólar, vendiéndose a los 1,09422. Al mismo tiempo, la libra esterlina se revalorizaba un 0,16% frente a la divisa estadounidense, convirtiéndose a los 1,27132 dólares. También miramos a las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico. Han cotizado de forma mixta este jueves, con los bancos centrales en el centro de atención. Antes, las actas de la última reunión de política monetaria del Banco de Japón han mostrado que los miembros con derecho a voto acordaron que las tasas de interés deberían aumentarse de manera oportuna y gradual. En China continental, el Shanghai Composite ganaba un 0,14%, mientras que el Shenzhen Composite sumaba un 0,13%, mientras que el Hansen de Hong Kong subía algo más, un 0,74%. El Kospi Composite de Corea del Sur caía un 0,55%. Por su parte, el S&P ASX 200 de Australia caía un 0,28% y el Nikkei 225 perdía un 0,40%. El dólar cotizaba un 0,36% por debajo del yen, vendiéndose a los 146,16 céntimos. También hablamos de JP Morgan. Según JP Morgan Chase & Co., 3/4 partes del carry trade mundial ya han sido eliminadas y una reciente ola de ventas borró las ganancias de este año. Los retornos de las cestas de carry trade del grupo de los 10 de los mercados emergentes y globales que sigue el banco han caído cerca de un 10% desde mayo, es lo que escribían los estrategas cuantitativos Anthony Deller, Mera Chandan y Kung Paz en una nota a los clientes. Los movimientos han eliminado los retornos del año hasta la fecha y han reducido significativamente las ganancias acumuladas desde finales de 2022. También miramos al precio de las criptomonedas. En concreto, vamos a mirar a las más grandes del mundo, que ha seguido subiendo este jueves, ya que los mercados de criptomonedas se han recuperado de la ola de ventas del lunes, cuando Bitcoin cayó a un mínimo no visto desde febrero, cotizando por debajo de los 50.000 dólares. Vemos al precio de Bitcoin rondando los 57.000, ahora corrigiendo un poquito en el entorno de los 56.000 dólares. Bitcoin ha subido más de un 3%, cotizando en estos momentos en los 56.200 dólares. Mientras tanto, Ethereum también ha subido en la misma línea, cerca del 3%, vendiéndose en el entorno de los 2.400 dólares.